Nunca pensé que mis decisiones pudieran volverse en mi contra de la manera más brutal. Tenía 3 maridos y ninguno de ellos sabía de los otros. Cada relación parecía segura, controlada, incluso perfecta, hasta que un día todo se vino abajo. No fue solo un descubrimiento, fue un terremoto emocional que cambió mi vida para siempre. Recuerdo el momento exacto en que mi secreto fue revelado, como si el aire se hubiera detenido y el mundo me señalara sin piedad. Vivía en un constante equilibrio, cada mentira cuidadosamente planeada, cada conversación medida para que ninguno sospechara. Parecía fácil, casi natural, pero la verdad es que cada sonrisa, cada abrazo, cada noche compartida estaba cargada de tensión, como caminar sobre hielo delgado. Sabía que si uno de ellos descubría la verdad, no habría vuelta atrás, pero nunca imaginé la magnitud del castigo que me esperaba. Todo comenzó con una llamada inesperada. Uno de mis maridos había encontrado algo, un mensaje, una foto, algo que no debía existir. Su reacción fue inmediata y devastadora. Me llamó a gritos, con una mezcla de furia y dolor que todavía resuena en mi memoria. La sensación de que todos mis mundos estaban colapsando al mismo tiempo me paralizó. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podía explotar, y mis manos temblaban mientras trataba de mantener la calma. Lo peor no fue solo la ira de uno, sino que pronto los otros comenzaron a enterarse. No importaba qué tan preparada estaba, la cadena de descubrimientos fue inevitable. Lo que había sido un juego controlado se convirtió en un infierno de recriminaciones, traiciones y acusaciones. Cada uno de ellos sentía que yo les había robado la confianza más sagrada, y no dudaron en demostrarme que la traición tenía consecuencias más allá de lo que podía soportar. No hubo intermediarios ni explicaciones que pudieran salvarme. Cada mirada, cada palabra de ellos era un golpe directo a mi alma. Sentí que mi mundo se derrumbaba, y con él, la seguridad que creía tener. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. La mezcla de miedo y rabia se transformó en un plan silencioso, un pensamiento que se iría desarrollando mientras los demás creían que me habían destruido por completo. En esos primeros momentos, mientras lloraba y escuchaba sus gritos, comprendí que sobrevivir a este castigo requeriría algo más que disculpas. Requeriría inteligencia, paciencia y la fuerza de alguien que sabe que, aunque todos crean que han ganado, aún tiene cartas ocultas que jugar. Y así comenzó mi viaje, del miedo absoluto a la planificación de la peor venganza que jamás imaginaron. El dolor de la traición era más profundo de lo que había imaginado. Cada uno de mis maridos no solo estaba herido, sino enfurecido, y la furia de personas que creías amar es algo que quema por dentro. Sus palabras eran cuchillos afilados, cada mirada un recordatorio de que había perdido su confianza para siempre. Caminaba por la casa como un fantasma, escuchando sus murmullos y reproches, sintiendo que mis secretos se habían vuelto contra mí con la fuerza de un huracán. Lo que más me dolía no era solo la ira, sino el desprecio que cada uno mostraba. Sus rostros, antes llenos de amor y ternura, ahora eran máscaras de decepción y odio. Pensé en cada mentira que había dicho, en cada noche que había compartido con ellos, y en cómo todo parecía desmoronarse en un instante. Me sentí atrapada en un laberinto emocional, sin salida, mientras ellos discutían entre sí sobre cómo yo había logrado mantener el secreto tanto tiempo. Pero en medio de ese caos, algo dentro de mí despertó. No podía permitirme hundirme por completo, no después de todo lo que había logrado mantener en secreto. Mi dolor se transformó en determinación. Cada lágrima derramada alimentaba un plan que solo yo conocía, un plan que aseguraría que quienes pensaban haberme destruido enfrentarían su propio castigo de la manera más inesperada. Comencé a observarlos, a escuchar sus conversaciones y a tomar nota de sus rutinas y vulnerabilidades. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se volvió crucial para lo que vendría. Su arrogancia y confianza ciega en que me habían derrotado serían mis aliados. No había prisa, la paciencia sería mi arma más poderosa. Sabía que la venganza perfecta requiere tiempo, estrategia y un entendimiento profundo de las personas que han causado tanto daño. Mientras planeaba, recordaba momentos de alegría que había compartido con ellos, y cómo esas memorias ahora se mezclaban con traición y rabia. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que estaba en juego y de la fuerza que necesitaba para ejecutar mi plan. Comprendí que no se trataba solo de castigar, sino de enseñar una lección que nadie olvidaría,
una lección sobre subestimar a alguien que ha sido traicionado pero que aún posee inteligencia y astucia. En esos días, mientras ellos creían que yo estaba rota y derrotada, yo construía silenciosamente el escenario para su sorpresa. Cada movimiento era calculado, cada gesto medido, y cada palabra pronunciada con la intención de manipular la percepción que tenían de mí. Sabían que habían ganado, pero no podían imaginar que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que la mujer que habían intentado destruir estaba más fuerte y decidida que nunca. Mi transformación comenzó ahí, del miedo a la estrategia, del dolor a la paciencia, de la traición a la preparación. Lo que ellos veían como debilidad era, en realidad, el nacimiento de un plan que cambiaría sus vidas y marcaría el inicio de la venganza más impactante que jamás imaginaron. Durante días, observé cada movimiento de mis maridos como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Cada conversación, cada gesto y cada decisión que tomaban se convertía en información valiosa para mi estrategia. Ellos seguían creyendo que me habían destruido por completo, que mi vida había quedado marcada por la vergüenza y el dolor. Pero lo que no sabían era que yo estaba construyendo cuidadosamente un escenario en el que su arrogancia sería su mayor enemigo. Sentada en silencio, recordaba todos los momentos en que había sido amable, comprensiva y amorosa con ellos. Ahora, esos mismos recuerdos me ayudaban a entender sus debilidades, sus obsesiones y sus miedos. Aprendí a anticipar sus movimientos, a predecir sus reacciones y a usar la información que ellos mismos me daban contra ellos. Era un juego peligroso, pero cada segundo de paciencia aumentaba mis posibilidades de ejecutar la venganza perfecta. Mientras ellos discutían entre sí, aún sin saber la totalidad del secreto que había guardado, yo planificaba cuidadosamente cada acción. No se trataba de un arrebato de ira, sino de un plan meticuloso que requería precisión y control absoluto. La diferencia entre ellos y yo era que mientras ellos actuaban guiados por la emoción, yo estaba guiada por la estrategia. Cada error que cometían, cada descuido, era un paso más hacia la culminación de mi venganza. En las noches, cuando todos creían que estaba dormida, escribía en mi mente cada detalle, cada posible escenario y cada resultado de mis movimientos. Mi corazón todavía latía con miedo y ansiedad, pero la determinación superaba cualquier sentimiento de vulnerabilidad. Sabía que debía mantenerme firme, que cualquier signo de debilidad podría arruinar todo lo que había planeado. Cada gesto mío debía ser calculado, cada palabra cuidadosamente medida, porque la más mínima señal de impaciencia podía delatar mis intenciones. Pero no solo se trataba de planear la venganza. También debía protegerme emocionalmente. La traición de aquellos que se suponía que amaban y cuidaban era un golpe devastador, y aunque la estrategia era fundamental, mantener la calma y la claridad mental era igual de crucial. Aprendí a separar el dolor de la acción, a convertir cada lágrima en una fuerza silenciosa que alimentaba mi plan. Y así pasaban los días, mientras ellos seguían en su mundo de ira y confusión, sin sospechar que yo estaba construyendo algo más grande que cualquier castigo que pudieran imaginar. Cada pequeño detalle que recogía, cada error que cometían y cada muestra de arrogancia sería el ingrediente de la sorpresa final. Ellos pensaban que me habían derrotado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista para demostrar que subestimarme había sido su mayor error. El equilibrio entre la paciencia y la acción era delicado, pero esencial. Cada paso que daba me acercaba más al momento en que podrían enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y mientras ellos creían tener el control, yo estaba tejiendo silenciosamente la red de su caída. La venganza no sería inmediata ni impulsiva, sería precisa, dolorosa y completamente inesperada. Y en mi mente, cada uno de ellos ya comenzaba a sentir, aunque aún no lo supieran, el peso de su error. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Mis maridos seguían sumidos en la ira, la confusión y el reproche, creyendo que habían logrado doblegarme, que mi vida ya no tenía control. Pero la verdad era otra. Mientras ellos vivían en su furia y desconfianza, yo consolidaba cada detalle de mi plan. Cada conversación que escuchaba, cada gesto que observaba y cada emoción que revelaban se convertía en una herramienta para la venganza que estaba por llegar. Comencé a jugar con sus percepciones. Mostraba miedo cuando debía mostrar fuerza, calma cuando necesitaba tensión, y alegría cuando mi objetivo era sembrar desconcierto. Cada expresión,
Cada palabra y cada silencio estaban calculados para mantenerlos desprevenidos. Ellos pensaban que conocían a la mujer que habían creído amar, pero la verdad es que nunca habían visto mi verdadera fuerza. Esa fuerza que nace del dolor, de la traición y de la necesidad de justicia. Recuerdo una noche en particular. Estaba sola en mi habitación, repasando mentalmente cada movimiento que habían hecho en los últimos días. Sus errores, su arrogancia, su desprecio por lo que me correspondía, todo estaba cuidadosamente anotado en mi memoria. Sabía que cualquier descuido de mi parte podía arruinar todo lo que había planeado durante semanas. La paciencia había sido mi mejor aliada, y ahora la preparación estaba lista para convertirse en acción. Mientras ellos seguían enfrentándose entre sí, discutían sobre quién merecía más mi traición, quién había sido más engañado. Yo observaba en silencio, conteniendo una sonrisa. Sus acusaciones eran armas que yo convertía en piezas de mi estrategia. Cada reproche, cada señal de enojo, cada momento de confusión los acercaba más al desenlace que jamás podrían prever. Era un juego peligroso, pero uno que yo estaba decidida a ganar. La preparación no solo era estratégica, sino también emocional. Tenía que asegurarme de que cada uno de ellos sintiera el impacto de sus acciones. La venganza no sería simplemente exponer mis secretos, sería hacer que comprendieran, en carne propia, el daño que habían causado. Cada lágrima, cada grito, cada expresión de arrepentimiento sería parte de la lección que debían aprender. En los días que siguieron, continué observando, planificando y ajustando cada movimiento. Cada error que cometían, cada signo de confianza y cada manifestación de orgullo los hacía más vulnerables. Sabía que no podía apresurar el proceso, la perfección de la venganza radicaba en el tiempo y la precisión. Ellos no tenían idea de lo que se avecinaba, y eso era lo que lo hacía aún más satisfactorio. Finalmente, sentí que el momento de la verdad estaba cerca. La tensión en el aire era casi palpable, como si cada segundo contara hacia el instante en que sus mundos cambiarían para siempre. Cada acción que había tomado, cada pensamiento que había planeado, cada secreto guardado en mi interior estaba listo para emerger y hacer que comprendieran, de la manera más dolorosa posible, que subestimarme había sido su error más grande. El día que había estado esperando finalmente llegó. Cada detalle que había planificado, cada movimiento calculado durante semanas, ahora debía convertirse en acción. Mis maridos seguían creyendo que tenían el control, que yo estaba derrotada y que mi mundo estaba desmoronado. No podían estar más equivocados. Mientras ellos se movían con arrogancia y desprecio, yo ya estaba lista para dar el primer paso de mi venganza. Comencé con el más confiado, aquel que pensaba que todo estaba bajo su control. Lo atraje a un encuentro aparentemente inocente, usando la misma confianza que él había depositado en mí durante años. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, estaba diseñado para sembrar duda y confusión en su mente. No había prisa, cada segundo contaba para que sintiera la vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Su orgullo sería la trampa más efectiva. Mientras ejecutaba esta primera fase, recordaba los momentos en que me había sentido traicionada, el dolor de verlos discutir y reclamar lo que creían que merecían. Esos recuerdos se convirtieron en combustible, en fuerza silenciosa que guiaba cada acción. No había lugar para el error. La perfección de la venganza dependía de que cada uno de ellos sintiera el impacto emocional de su traición. Luego, uno a uno, fui aplicando la misma estrategia con los demás. Cada encuentro estaba cuidadosamente diseñado para maximizar su sorpresa, confusión y arrepentimiento. Sus reacciones eran más intensas de lo que había anticipado. Gritos, lágrimas, intentos de justificar sus actos, todo formaba parte del efecto que buscaba. No se trataba solo de exponer mis secretos, se trataba de hacer que cada uno comprendiera el dolor que habían causado y que la traición tiene un precio que nadie olvida fácilmente. Mientras ellos se encontraban atrapados en sus emociones y en la red de mi estrategia, yo permanecía tranquila, observando cada detalle, midiendo cada reacción. La paciencia que había cultivado durante semanas ahora mostraba su recompensa. Cada mirada de arrepentimiento, cada suspiro de miedo, cada intento de manipulación fallido demostraba que finalmente tenía el control absoluto de la situación. En esos momentos, comprendí que la verdadera venganza no se mide solo por el castigo,
sino por la forma en que cambia la percepción de quienes creían tener poder sobre ti. Mis maridos estaban aprendiendo, de la manera más intensa, que subestimar a alguien que ha sido traicionado y que aún conserva inteligencia y astucia, puede ser su peor error. Y mientras veía cómo cada uno de ellos enfrentaba la magnitud de sus acciones, sentí una mezcla de alivio y poder. No se trataba solo de justicia, sino de demostrar que incluso en medio del dolor más profundo, una persona puede encontrar fuerza, resiliencia y la capacidad de convertir la traición en lección, enseñando que la fuerza de la mente y del corazón nunca debe subestimarse. Cuando todo parecía llegar a su punto más intenso, comprendí que la venganza había cumplido su propósito. Cada uno de mis maridos había sentido, en carne y alma, la magnitud de su traición y el precio de subestimar a alguien que habían creído vulnerable. Sus expresiones de arrepentimiento, las lágrimas que no podían contener, y la confusión que llenaba sus ojos eran el reflejo exacto de lo que había planeado durante semanas. La mezcla de dolor y aprendizaje que experimentaban era la mejor prueba de que cada segundo de paciencia había valido la pena. No se trataba solo de un castigo, sino de un despertar. Cada reproche que alguna vez me dirigieron, cada acusación que me lanzaron y cada sentimiento de superioridad que creyeron tener se habían convertido en herramientas de su propia caída. Era impactante ver cómo la arrogancia y la confianza ciega pueden volverse contra quien las posee. Mientras ellos intentaban recomponerse, yo sentía una mezcla de alivio, orgullo y una paz silenciosa que nunca antes había experimentado. En ese momento, comprendí algo fundamental: la fuerza de una persona no solo se mide por su capacidad de resistir, sino también por su inteligencia, paciencia y resiliencia ante la traición. La vida me había puesto en un escenario donde el dolor y la injusticia parecían insuperables, pero esa misma adversidad me dio la oportunidad de demostrar que incluso la traición más profunda puede transformarse en poder y sabiduría. Mientras ellos buscaban palabras de disculpa y explicaciones que nunca serían suficientes, yo observaba con calma. Había aprendido que la venganza perfecta no consiste en el castigo inmediato ni en la exposición abrupta, sino en construir un proceso donde cada acción, cada palabra y cada gesto maximice el impacto emocional y moral sobre quienes creyeron tener el control. Mi plan había logrado exactamente eso, no solo castigarlos, sino enseñarles una lección que recordarían para siempre. Ahora, después de haber enfrentado traición, dolor y miedo, y de haber ejecutado mi plan con precisión, sentí que finalmente podía cerrar ese capítulo de mi vida. No había lugar para rencores prolongados ni para arrepentimientos que me consumieran. La justicia que yo misma había impartido me permitió recuperar mi poder y la serenidad que creía perdida. Cada uno de mis maridos había aprendido, a su manera, que subestimarme había sido su error más grave, y esa satisfacción silenciosa se convirtió en un bálsamo para mi alma. Y así concluye esta historia de traición, dolor y venganza, donde la paciencia y la estrategia demostraron que incluso la persona más herida puede transformarse en la que tiene el control absoluto. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal para más relatos intensos y conmovedores, y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos escuchar tu opinión y conectar contigo, porque cada historia real que compartimos tiene la intención de mostrar fuerza, resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en poder.